no, me recuerda, pues entonces las pongo a grabar. Ya, listo, ya está grabando, ¿sí? Entonces, Gracias. bueno, miren, la clase de hoy, recuérdense que hoy vamos a ver la extensión, vamos a ver la extensión de lo que no alcanzamos a ver el día jueves. Si ustedes se recuerdan, ¿alguien se recuerda qué temas trabajamos el día jueves? Anualidades. Correcto. Trabajamos anualidades. El día de hoy vamos a trabajar la parte de seguro social. No vamos a trabajar Medicare. El Medicare lo vemos aparte porque es un tema amplio y abarca. Aarón, Dígame. solamente una preguntita, Aarón, disculpe que le interrumpa. Ujú. ¿Nos podría usted ayudarnos con la cuestión de los bonos MODIS? De los MODIs. De los MODIS, sí. Oiga, me quedé en blanco. Ujú. Ok, voy a responder esta, Fausto, con Y mucho. como última, ok, Aarón. Está bien. Esto, los bonos, el MODIS básicamente entra dentro de lo que son las empresas certificadoras, ¿verdad? Las que respaldan y certifican a las aseguradoras, como Best Learning, tenemos al Standard Poor's 500, ¿verdad? Que son, que es la bolsa de valores, pero todas estas certifican y respaldan la credibilidad. Recuérdense que un certificado es como un ISO, ¿no? El ISO, pues, es cuando una empresa tiene ciertos estándares y los tiene que mantener como De calidad. control de calidad, correcto. Calidad, claro. Entonces, cuando hablamos del bono de los MODIs son los que garantizan y certifican. Por eso, recuérdense que estamos hablando de un interés, ¿verdad? Garantizado, ¿verdad? Y normalmente se establece un porcentaje, no se establece en el mínimo porque todas las aseguradoras proveen diferentes tasas de rendimiento, ¿verdad? De los seguros que son garantizadas. Pero cuando se dice que son garantizadas, el término garantizado, ¿qué garantía tengo yo? Y es ahí donde ustedes pueden ver, les voy a poner un ejemplo en términos de coberturas para autos. Hay muchas personas, o perdón, empresas, ¿verdad? Que uno dice, bueno, hay empresas como Progressive y otras que ustedes pueden encontrar que son un poco más costosas, pero que están certificadas. Eso quiere decir que cuando yo hago un reclamo, ¿qué tipo de servicio vamos a tener nosotros? Pues obviamente el costo es alto, pero el servicio que tenemos de respuesta también es efectivo. Pero ¿qué pasa muchas veces? Yo he conocido personas, no me ha pasado a mí, pero sí he conocido algunas personas que dicen, no, yo fui a un lugar y me ofrecieron un seguro, no sé ni qué empresa es, pero me ofrecieron un seguro y estoy pagando solo $30 o no sé, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando vienen y hacen un reclamo? ¿Qué respuesta obtienen? ¿Verdad? Es muy probable que les pongan una cantidad de peros de letra pequeña que muchas veces excluimos, ¿verdad? Que no miramos. Y pues no tenemos el resultado, el servicio, la calidad que pues en teoría nos ofrecieron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no son empresas que están certificadas. En este caso, cuando hablamos del MODIS, el MODIS certifica a las aseguradoras para que garanticen esa tasa de interés y el término garantizado es que sí o sí lo van a obtener, ¿verdad? De cada rendimiento. Por eso van a encontrar esa pregunta, ¿verdad? Que los rendimientos en las tasas de interés, ¿verdad? De una póliza de seguro se garantizan en base al MODIS, que es el que regula, ¿verdad? Y el que garantiza ese rendimiento. No sé si me doy a entender. Sí, sí, correcto, Aarón. Muchas gracias. Está bien. Con mucho gusto. Esa pregunta, voy nuevamente, rara vez la he visto en otros estados, pero sí viene muy frecuente en Florida. Perdonen que diga, pero Florida de verdad que es un poquito especial en relación a las demás. Por eso algunas personas lidian un poquito más en Florida porque el examen es un poquito más cargado, ¿sí? Yo personalmente conozco el examen y por eso les comento esto, ¿verdad? Pero bueno, vamos a comenzar entonces la clase. Como mencionamos, vimos en la clase anterior, ya lo mencionó Luis, ¿verdad? En base a la pregunta que les hice, estuvimos trabajando anualidades. El día de hoy vamos a trabajar específicamente seguro social. No nos vamos a extender mucho, ¿verdad? Porque es únicamente algunos elementos del seguro social. Sí se ve la pantalla, ¿correcto? Sí, ¿verdad? Sí, Señor. Muy bien. Antes de comenzar esta imagen, la he puesto, algunos recordarán, yo la he puesto eventualmente. Este ejemplo me gusta mucho
Esta historia, de hecho, se menciona en el libro de Piense y hágase rico de Napoleón Hill, ¿verdad? Que es un libro que siempre les he recomendado, pero aparentemente esta imagen nosotros la podemos ver en redes sociales, la podemos ver ¿verdad? En diferentes lugares y nos da un mensaje. Lo que muchas veces desconocemos es de que esta historia está extraída de la vida real. Entonces, voy con la primera pregunta. A simple vista, si nosotros vemos esta imagen, ¿qué podemos percibir? ¿Qué nos da a entender esta imagen? Perseverancia. Perseverancia, es decir, Se rindió, que O sea, se la, rindió. se rindió justo cuando iba a lograrlo. Justo, pero nadie sabe, ¿no? entonces, por eso es de tener perseverancia para no rendirse. Para no rendirse, ¿verdad? Henry Ford decía, ¿verdad? Son más personas las que se retiran que las que fracasan. No es que hayamos fracasado, es que nos retiramos antes de tiempo. Entonces, esta imagen me gusta mucho, ¿verdad? Aquí podemos ver, y es que eso tiene mucho que ver con la disciplina, ya Luis mencionó, ¿verdad? La perseverancia, la disciplina, la constancia, la persistencia, porque muchas veces la motivación se acaba. Es decir, que cuando empezamos un proyecto, empezamos motivados y vamos con todo, pero a medida que las cosas se tornan difíciles, ¿qué sucede? Es ahí donde entra a trabajar la disciplina, porque la disciplina es la que nos mantiene, ¿verdad? Aunque ya no tengamos ganas, aunque es como el ejercicio, ¿verdad? A veces si logramos tener una disciplina, aunque estemos desvelados y cansados, pues ya estamos acostumbrados, nos levantamos a cierta hora y vamos a hacer ejercicio. Entonces, si no hacemos ejercicio, pues ya no nos sentimos completos, pero eso es después de un proceso. Pero cuando estamos desarrollando un hábito, ¿qué sucede? Cuando estamos desarrollando un hábito, pues muchas veces se torna difícil, ¿verdad? Cuando viene el primer desvelo, estamos cansados, ¿qué pasa? Al día siguiente, sé que me tengo que levantar a tal hora porque tengo que hacer ejercicio, ¿verdad? Si es parte de mi rutina, muy difícilmente lo voy a hacer. O sea, fácilmente, pues es más fácil aplazar la alarma, ¿verdad? Y quedarse otros minutitos más cuando esos minutos ya se convierten en media hora, una hora, ¿verdad? Y después ya no da tiempo tener una rutina. Entonces es ahí donde entra la disciplina. Pero vean, lo que vemos en la imagen, la primera persona va motivada, ¿no? Va con todo. La segunda persona dijo, no, aquí no hay más. Esta historia estuvo así de cerca. Esta historia se basa en Darby. Esto data ya por el año 1850 más o menos, que fue lo de la fiebre del oro. Algunos pues han escuchado parte de esta historia, pero ¿por qué me encanta esta historia y qué relación tiene con lo que estamos viendo? Resulta que Darby en sus andanzas, ¿verdad? Él encontró una piedra de oro en bruto, ¿verdad? Que no estaba pulida y él dijo, ok, creo que aquí hay oro. Él se motivó tanto y juntó un grupo de personas entre amigos, algunas personas pues familiares que invirtieron plata porque él no tenía y necesitaban comprar maquinaria para poder iniciar una mina, ¿verdad? Y poder escarbar y todo lo demás. Entonces consiguió un poco de plata, iniciaron el proyecto y estuvieron escarbando motivados, ¿verdad? Como muchas veces repito, ¿verdad? Que iniciamos un proyecto y vamos con todo, pero cuando las cosas no suceden como nosotros esperamos, es ahí donde entra la duda, el miedo, el temor, la desesperación, ¿verdad? La frustración. Y eso fue lo que le pasó a David. Después de tanto estar escarbando, 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 dijo, lo siento, me he equivocado. Hemos fracasado. Aquí no hay oro. Y la maquinaria que tenían, pues, para poder recuperar un poco de dinero, fue con un chatarrero y le dijo, bueno, ¿cuánto me das por esto, no? Hemos fracasado. Y el chatarrero le dice, mira, lo más que te puedo dar son $100 por toda esa maquinaria. Obviamente en aquel entonces $100 era plata. Entonces él le dice, bueno, está bien, acepta los $100, ¿verdad? Y el chatarrero le dice, mira, te puedo hacer una pregunta. ¿Tú me dirías dónde está la mina de oro que estabas escarbando? Sí, pero o sea, es una pérdida de tiempo, realmente es un fracaso, vas a perder tu tiempo. Entonces le dio las indicaciones de dónde estaba la mina de oro y el chatarrero hizo lo que Darwin no hizo. Vino el chatarrero y contrató a un geólogo. El geólogo hizo un análisis de las tierras y todo, pero en base a su experiencia vino y le dijo al chatarrero,
Mira, Darby estaba bien en su análisis, estaba bien en su investigación. Lo único que Darby no consideró el movimiento de las placas tectónicas. Entonces, si tú escarbas, según mis cálculos, si tú escarbas 1 metro hacia un costado, hallarás el oro. Y en efecto, vino el chatarrero y escarbó hacia un costado. ¿Qué creen que halló? El oro. Ahora yo les pregunto, si ustedes hubiesen estado en los zapatos de Darby, ¿cómo se hubiesen sentido? A ver, Yo creo que no hay palabras para describirlo. no hay palabras, o sea, podemos decir mal o podemos decir muchas cosas, pero como tú dices, no hay palabras para describirlo. Es decir, les digo, no sé, o sea, se nos viene el mundo encima, o sea, estar así de cerca, como la imagen que ustedes vieron, ¿verdad? Estar así de cerquita de haberlo logrado y nos retiramos antes de tiempo. Es decir, nunca sabemos hasta dónde tenemos que llegar. Quizás estamos así nomás, pero nos retiramos, ¿verdad? Por eso es el objetivo es la disciplina, ¿verdad? Seguir haciéndolo, tengamos o no tengamos resultados, y ese es el éxito en esta industria. ¿Y por qué les cuento esta historia? Darby obviamente se sintió destrozado y siempre he creído, como la frase que vimos en la clase pasada, que es de Jim Rohn, ¿verdad? Cuando estamos trabajando en algo, ¿verdad? Convirtiendo, desarrollando un proyecto, somos nosotros los que más nos estamos desarrollando como personas, como seres humanos, porque nos enfrentamos a una situación, a nuevos retos, ¿verdad? Y no sabemos qué nos depare más allá. Entonces estamos trabajando por algo sin saber realmente los resultados. Nosotros como personas nos estamos convirtiendo en mejores personas, ¿verdad? Porque los golpes nos enseñan, aunque duele, pero es lo que más nos enseña en la vida. Cada fracaso, ¿verdad? Cada golpe, por eso dice, los buenos momentos nos dejan recuerdos, pero los malos momentos nos dejan lecciones. Y en este caso, Darby sufrió tanto por ese fracaso que tuvo, por haberse rendido antes de tiempo y dijo, nunca más en mi vida me vuelvo a rendir. Y eso le sirvió de motor, de combustible, de gasolina. Y es ahí donde Darby entra al mundo de los seguros de vida, específicamente de los seguros de vida. Y les digo, de todos los seguros, uno de los seguros que lleva un poquito más de trabajo, ¿verdad? Y de proceso, ¿verdad? Es el seguro de vida. Es un poquito más complicado de trabajar que los otros seguros, porque el seguro de salud pues se usa constantemente, el seguro de auto, cualquier otro seguro pues está ahí, pero el seguro de vida muchas veces no le vemos un valor cuando desconocemos todos los beneficios que estamos viendo acá en clase, ¿verdad? Pero el seguro de vida es el seguro mejor pagado de todos. Y Darby entra como agente de seguros de vida. Es ahí donde Darby no quiso dar marcha atrás y trabajó con tanto ahínco, con tanta pasión, que Darby llegó a pertenecer a un grupo exclusivo de únicamente 50 miembros que estaban facturando más de 10 millones de dólares en ventas. En aquel entonces era, bueno, hoy en día 10 millones es bastante plata, pero imagínense en aquel entonces, él llegó a facturar esa cantidad, pero le sirvió de lección ese fracaso, ¿verdad? Y les digo, esta carrera nos puede deparar mucho, podemos desarrollar y crecer como personas en muchos aspectos y podemos llegar muy lejos en esta carrera, pero tenemos que estar dispuestos a dar lo mejor de nosotros. Acá en Estados Unidos, el mundo de los seguros es un mercado muy fuerte y como lo hemos visto o lo hemos mencionado ya en ocasiones anteriores, recuérdense que el mercado hispano apenas está comenzando. Es decir, que anteriormente los seguros y todo era todo en inglés y apenas pues es más que todo destinado al mercado anglosajón, ¿verdad? Y ahora pues está empezando, es algo que es un boom, ¿verdad? Es una mega tendencia y estamos empezando en el mercado hispano y eso nos da mucha oportunidad. Entonces ya decide, ya es cuestión de nosotros qué tanto, qué tan lejos queremos llegar en esta industria. ¿Podemos facturar mucho? Sí, conozco personas que facturan, les digo, cantidades exageradas, ¿verdad? Ya cuando empiezan los residuales, el éxito en esta industria no es la venta de seguros. El éxito en esta industria es trabajar por los residuales. Cuando ustedes ya estén como agentes, van a comprender
cuál es la diferencia entre una comisión, ¿verdad? Y la comisión, claro, bueno, entonces, si yo me vendo una póliza anual de $10,000, pues automáticamente me gano 500, ¿no? Pues eso está bien, pero no es el dinero grande. El objetivo acá es crear residuales, que es lo que es una bolita de nieve, ¿no? Por eso hemos hablado en ocasiones anteriores lo que es el efecto compuesto, ¿verdad? De un penny que va doblando su valor y con el tiempo llega a ser mucho más atractivo que recibir una suma de contado, ¿verdad? Entonces, en base a esto, pues vamos a comenzar la clase el día de hoy. Ya no sigo más acá porque si no, pues les voy a quitar mucho tiempo y ya saben que me emociono con esos temas, pero de verdad, créanme que si ustedes están dispuestos a hacer una carrera en esto, tenemos que ir dispuestos a darlo todo, ¿verdad? Y el éxito, como lo que vimos en el ejemplo, es seguir haciendo lo que tenemos que hacer cuando tengamos que hacerlo, tengamos resultados o no. Y eso es la disciplina, la que nos mantiene, ¿verdad? Por eso decía Jim Rohn, la motivación nos ayuda a comenzar, la disciplina es la que nos mantiene en el camino, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a comenzar acá con el tema del seguro social. Entonces, veamos. Vamos a hablar un poquito de los beneficios del seguro social. El objetivo del seguro social dice acá, ¿verdad? Proporciona un piso básico de protección a todos los trabajadores estadounidenses contra los problemas financieros provocados por la muerte, la discapacidad y el envejecimiento. Entonces, básicamente la clase o el tema del seguro social se resume en estas tres palabras. Voy a sacar acá el lapicito. Un momentito, por favor. Voy a conectar esta tablita y les voy a ir subrayando aquí algunos conceptos. Sí, un momentito, por favor. Muy bien. Entonces, veamos si tengo. Ok, listo. Perdón. Esto por acá, para que. Muy bien. Entonces, básicamente cuando hablamos del seguro social, ¿verdad? Estamos hablando o centrándonos en estas tres palabras clave, ¿verdad? Dice acá, provocadas por lo que es muerte, discapacidad y envejecimiento. Esos son los tres tipos de beneficios que provee el seguro social. Dice acá, el seguro social, también conocido como seguro de vejez, ¿verdad? De sobreviviente y la discapacidad, que se conoce por sus siglas, ¿verdad? OASDI, fue promulgado en el 35 por el presidente Roosevelt como parte de la ley del seguro social. El seguro social se estableció durante la Gran Depresión para ayudar a las masas de personas que no podían mantener su forma de vida debido al desempleo, nuevamente, la discapacidad, la enfermedad y la vejez o la muerte, ¿verdad? Entonces, básicamente, el seguro social proporciona este tipo de beneficios. Ahora bien, recordemos que el seguro social es para proveer una ayuda a la sociedad o a la población, ¿verdad? Entonces, solo voy a irme para acá. Quiero mostrarles. Ustedes se recuerdan que yo les hice un ejemplo hace un tiempo, ¿verdad? Donde nosotros comparábamos, se los voy a hacer nuevamente rapidito acá, cuando hablamos de los tipos de aseguradoras. ¿Cuáles son los tipos de asegurador que encontramos en el mercado? ¿Alguien que me recuerda? Comercial y del Estado. Gracias. Comercial y el gobierno. Y cuando hablamos del gobierno nos referimos al gobierno federal, ¿verdad? No estatal, sino al gobierno federal. Entonces, cuando hablamos del seguro social, el seguro social lo provee el gobierno, ¿verdad? Y acá están las aseguradoras privadas. ¿Qué dijimos que provee el seguro social? Recuérdenme. ¿Cuáles son los tres tipos de beneficio que podemos encontrar? ¿Se recuerdan? Muerte
discapacidad y envejecimiento. Ujú. Muerte, discapacidad y envejecimiento. Muerte. Y envejecimiento. Ahí con la letra. Ok, esos son los tres tipos de beneficio que nosotros encontramos. Ahora bien, si usted, yo siempre les he dicho o les he recalcado o menciono muchas veces esta parte, ¿verdad? Que básicamente son los dos tipos de coberturas que encontramos, las aseguradoras privadas y las aseguradoras, el gobierno como asegurador. Entonces, ambos son los mismos tipos de cobertura que podemos encontrar, pero el objetivo del gobierno no es hacer negocios, no es lucrar. El objetivo del gobierno es proveer una ayuda a la sociedad. Es ahí donde también podemos encontrar, ¿verdad? Lo que se conoce como el Medicare y, ¿verdad? ¿Y cuál es el otro? El Medicaid, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ver por separado, ¿verdad? Pero básicamente, miren, las aseguradoras comerciales. Ahora vámonos por la aseguradora comercial. Acá podemos encontrar seguros de vida, podemos encontrar anualidades. Si lo resumimos, podemos encontrar salud, podemos encontrar accidentes y dentro de estos dos podemos encontrar la discapacidad y también podemos ver acá lo que se conoce como gastos básicos y gastos. ¿Cuáles son los otros? ¿Cuál es el otro? Mayores. Correcto, mayores. Ok, entonces, ¿por qué digo esto? ¿O por qué hago mención de esto? Si ustedes se dan cuenta, es lo mismo, solo que con diferentes tipos de cobertura, ¿sí? Un momentito. Muy bien, entonces vean acá. Cuando nosotros vemos esta comparación, el seguro social, uno de los beneficios que provee es la muerte. Esto básicamente, el objetivo es que si, ahorita vamos a ver en detalle, ¿verdad? Toda la parte del seguro social, pero cuando entramos a ver el seguro social, ¿quiénes tienen derecho al seguro social? Empiezo por ahí. Pregunto, alguien que me diga quiénes tienen derecho al seguro social. Todos los que paguen sus impuestos Ujú. y que lleguen a mayor de 65 años, ¿o no? Bueno, eso es para el Medicare, ¿verdad? Ok, todas las personas que paguen impuestos y que estén legalmente establecidos en Estados Unidos. Es decir, si está legalmente en Estados Unidos y paga impuestos, tiene derecho a los beneficios del seguro social, ¿sí? Eso quiere decir que puede que sea una persona que no sea nacida en Estados Unidos, pero que ya si tiene seguro social y paga sus impuestos, tiene derecho a reclamar este beneficio. Una persona con IT number no puede reclamar, paga impuestos, pero no significa que pueda reclamar los beneficios del seguro social, ¿verdad? Entonces necesita tener o estar legalmente en Estados Unidos para reclamar estos beneficios. Ahora bien, el seguro social provee el beneficio de muerte o de sobreviviente, ¿sí? De sobreviviente. Eso quiere decir que cuando nos vamos a nosotros a la parte privada, esto lo conocemos también como el seguro de vida. ¿Cuál es el propósito del seguro de vida? El propósito principal. Beneficios de muerte. Correcto, Beneficios de... correcto. Gracias, gracias, Melissa. Proveer beneficios de muerte. Entonces, el seguro social para las personas que pagan sus impuestos y
que tienen, ahorita vamos a ver ya en detalle, ¿verdad? Cuáles son los requisitos, pero que pagan sus impuestos y están legalmente en Estados Unidos, también. Vamos a suponer que una persona de 40 años paga sus impuestos, está legalmente en Estados Unidos y muere, el Seguro Social le va a pagar un beneficio económico a los sobrevivientes. Por eso el tipo de cobertura se conoce como el beneficio de sobreviviente, ¿verdad? Que es por muerte del titular, ¿verdad? Y en la parte comercial encontramos también los seguros de vida que proveen beneficios de muerte. Luego encontramos la discapacidad, ¿verdad? La discapacidad del Seguro Social solo provee discapacidad total. Sin embargo, en pólizas también privadas, ¿verdad? Cuando vamos a salud, ¿verdad? Estas proveen también discapacidad, solo que acá ya tenemos discapacidad total y discapacidad parcial. Ya vamos a hablar más adelante de ello. Entonces, también encontramos aquí la discapacidad. O sea, si ustedes se dan cuenta, los mismos beneficios que encontramos por el gobierno los encontramos en la parte comercial o en las empresas privadas. Luego encontramos el envejecimiento. ¿Qué tipo de beneficio encontramos acá en envejecimiento? Las anualidades. Las ¿En, Ajá. en dónde? O sea, es En que el gobierno, en el gobierno, pues la manutención de ellos mismos, pues mes tras mes, su mensualidad, el pago de su mensualidad, ¿no? la jubilación, ¿correcto? O el retiro. Sí, Ujú. sí. Cuando hablamos del beneficio de envejecimiento, se refiere a la jubilación o al retiro, ¿verdad? Ese es el propósito del beneficio de envejecimiento. Por la parte privada, encontramos, ¿verdad? Las anualidades. Sí, las anualidades. ¿Cuál es el propósito principal de una anualidad? ¿Alguien que me diga? Son beneficios en vida. Beneficios en vida. Ok. Normalmente las anualidades son beneficios que obtenemos en vida y muchas veces son beneficios para nuestra jubilación o nuestro retiro, ¿verdad? Entonces, ¿ven alguna similitud entre anualidades y envejecimiento? Que básicamente son los mismos beneficios. Obviamente, por la parte privada tengo una variedad más amplia de coberturas porque pues según lo que yo pague, pues así voy a tener de beneficios. Sin embargo, el gobierno no tiene tanta variedad porque el objetivo no es lucrar, sino el objetivo es darle una protección a la sociedad. Entonces, los límites de cobertura dentro del gobierno van en función de cuánto estoy reportando de ingresos anualmente. Entonces, en base a eso, ¿verdad? Yo puedo ganar, vamos a suponer un ejemplo, yo puedo ganar un medio millón de dólares al año, $1 millón al año, pero si solo estoy reportando $50,000, es decir que lo meto todo por una LLC, como muchas veces se hace, y pues reporto solo el mínimo. Entonces, cuando yo quiera reclamar beneficios, pues también voy a recibir el mínimo. No va a ser en función de lo que estoy ganando, sino en función de lo que estoy reportando. Ahora bien, encontramos el seguro, ¿verdad? De salud, ¿verdad? Accidentes, pueda que sean enfermedades largas o que discapaciten, pues ya lo vimos acá la discapacidad, el Seguro Social provee discapacidad. Cuando hablamos de salud, ¿verdad? Están las empresas privadas, pero también vamos a encontrar al Medicare y al Medicaid. El Medicare normalmente es para personas arriba de los 65 años, ¿verdad? Cuando se jubilan, pues tienen derecho al Medicare. Hay otro tipo de requisito, es decir, una persona abajo de los 65 años que pueda acceder al Medicare, ¿por qué motivo sería? ¿Alguien que me diga? Esa es una pregunta que viene en el examen. El Medicare provee una cobertura cuando antes de los 65 años, pero específicamente por algo. ¿Alguien que me diga? ¿Alguien que recuerde? Por incapacidad. Por discapacidad. ¿Discapacidad de qué? Puede provenir de diferentes. No mucho te escuché, Luis. No sé si me puedas. Laboral. Laboral. Ok, pero hay algo en específico que cubre el Medicare anticipadamente. Las enfermedades renales. Correcto. Gracias. Enfermedad renal.
Esa es una posible pregunta de examen. Ojo con eso que ha salido esa pregunta en el examen, ¿verdad? El Medicare puede cubrir a una persona antes de los 65 años si es diagnosticada como enfermo renal, ¿verdad? Entonces eso discapacita a la persona, obviamente, y también si la persona es discapacitada, puede acceder a los beneficios del Medicare, ¿verdad? Anticipadamente, o sea, ya sea por una discapacidad, ¿verdad? De que tuvo un accidente y no puede trabajar o está parapléjico, etcétera, o es considerado enfermo renal. En cualquiera de estas situaciones, la persona, el asegurado, ¿verdad? Del gobierno, puede acceder al Medicare anticipadamente. Y luego encontramos el Medicaid, que es una póliza exclusivamente médica. Por eso dice aquí, ¿verdad? Es una póliza exclusivamente médica, ¿verdad? El Medicare es cobertura, claro, normalmente para personas de 65 años, pero es una cobertura básica. Por eso vemos acá gastos básicos y gastos mayores. El Medicare también es una cobertura básica, ¿verdad? Solo las pólizas privadas proveen o las aseguradoras privadas proveen gastos mayores, que en el Medicare lo conocemos también como, ¿alguien que me diga? ¿Cómo se conocen los gastos mayores en el Medicare? Medicare. Suplementos de Suplementos, complemento. ajá, suplementos o complementos, ¿verdad? Vamos a poner suplementos. Oh, perdón. Suplementos o Medigap. Gap. Ujú. Estos suplementos o pólizas suplementarias o complementarias o Medigap son proveídas por empresas privadas. Por eso, los gastos mayores solo los proveen empresas privadas. Pero acá al Medicare yo le puedo agregar GAP, le puedo agregar suplementos o complementos, pero esos agregados son proveídos por empresas privadas, ¿verdad? Son proveídos por empresas privadas. El gobierno ofrece cobertura básica, ¿sí? Igual, en pólizas, privadas tenemos seguro de salud básico. En el gobierno tenemos al Medicare y al Medicaid. El Medicaid, recuérdense que es para personas de escasos recursos que no tienen capacidad de comprar una póliza, ¿verdad? Por una empresa privada. Entonces, en base a sus ingresos anuales, el gobierno determina, ok, no puede pagar una cobertura privada, entonces lo vamos a ayudar. Y le proveen una póliza Medicaid, ¿verdad? Que es una póliza de salud básica Maestro, yo tengo una duda. o limitada. Sí, sí, dime, Melissa, perdón, no había visto la mano. Estoy aquí tan metido y no había visto. Escuché en alguno de sus videos que usted decía que la jubilación ya había cambiado a 67 años. No sé si aplica nomás en el Medicare. Mira, ¿cómo se llama? Recuerda que el Medicare se puede adquirir cuando una persona se retira y el retiro anticipado, ¿verdad? La edad más temprana para jubilación, ¿cuál es? 63. Correcto. Anteriormente era 62 años o ahora actualmente es a 63 años. Eso es para adquirir el 80%, ¿verdad? Pero se toma como base 65 años, ¿verdad? Que es el promedio, pero para la jubilación, para obtener el 100%, actualmente son 67 años. Y para obtener el mínimo, que es el 80%, es a partir de los 63 años, ¿verdad? Para poderse jubilar al mínimo, ¿sí? No sé si respondo la pregunta. Ah, ok, pero para obtener el Medicare es 65, pero eso es para recibir Esa es la este. jubilación. O sea, el Medicare yo lo puedo pedir para la jubilación. Entonces, si yo me retiro a los 63, puedo empezar a solicitar el Medicare. ¿Sí? Pero Ah, siempre ok. se toma como base los 65 años, ¿verdad? Que es la edad promedio. Puede ser más o menos, ¿verdad? Pero es la edad promedio de retiro. Ok, muy bien, maestro, gracias. ¿Ok? O sea, Aaron, una pregunta. O sea, todos los trabajadores que están legalmente en Estados Unidos y que pagan impuestos, entonces, ¿están cubiertos con Medicare?
pues tienen Tienen, acceso al tienen, Medicare. tienen derecho a reclamar el Medicare. No, ojo, no significa que el Medicare sea gratis, o sea, que sea sin costo. No. Recuérdense que si la persona se jubila es porque tiene seguro social. Y si tiene seguro social, pues tiene derecho a la jubilación. Del cheque que le están pagando, van a haber deducciones. Perdón. Van a haber deducciones. Eso quiere decir que les están cobrando el Medicare antes de pagarlos, o sea, se lo están quitando del cheque. Entonces, no es que sea gratis, es que se lo están debitando del cheque de jubilación, ¿verdad? O sea, ahora una preguntita. O sea, seguro social es una cosa, Medicare otra cosa, y Medicaid para personas de escasos recursos. Todo es proveído por el Seguro Social, que El es seguro social. del gobierno, seguro para la sociedad, que lo provee el Ok, gobierno, ¿verdad? ok. Tanto Medicare, Medicaid, ¿verdad? Pero hay requisitos. Y obviamente para tener derecho al Medicare, no solo es que me jubile a los 65, sino que hay un periodo, recuérdense que eso es lo que vamos a ver ahorita en clase, hay periodos de tiempo para poder calificar a esos beneficios, ¿verdad? Depende cuántos años haya pagado impuestos para poder reclamar esos beneficios. Entonces, no es de que, bueno, reporté un par de años y pues bueno, me jubilé y ahora lo reclamo. No, hay prerequisitos, ¿verdad? O requisitos para poder aplicar a esos beneficios. Pero básicamente este mapa, yo, perdonen aquí tantos trazos, ¿verdad? Espero no confundir. El objetivo es hacer una comparación de las coberturas, que si ustedes se dan cuenta son similares, solo que tienen diferente nombre, pero es lo mismo, solo que una es por parte del gobierno y otra es por la parte privada. Y en la parte privada, pues yo puedo exigir porque yo pago, mientras que en el gobierno se basa, los beneficios van a ser en función de cuánto estoy reportando en mis taxas. Okay. Entonces, no sé si hay alguna pregunta acá antes de poder continuar, alguna otra duda que tengan. Muy bien, entonces voy a ir acá y vamos a hablar un poquito, ya vimos el seguro social acá, entonces veamos. ¿Quiénes están cubiertos para el seguro social? Voy a poner aquí todo el texto, ¿vale? Voy a sacar acá un lapicito para que podamos hacer algunos trazos. El seguro social extiende la cobertura a prácticamente todos los estadounidenses, ¿verdad? Que trabajan, es decir, que pagan impuestos en condición de dependencia o que trabajan por cuenta propia, ¿verdad? Con algunas excepciones. Los que no están cubiertos incluyen, ¿quiénes no están cubiertos, verdad? Por el Seguro Social, la mayoría de empleados federales, ¿verdad? Contratados antes del 84, pues ellos están cubiertos por otro plan de jubilación y aproximadamente el 25% de trabajadores del gobierno, pues ellos tienen otros beneficios, obviamente, pues más atractivos, por lo tanto, pues no tienen, pues no acceden al Seguro Social. Y de ahí todos los trabajadores del ferrocarril, ¿verdad? Ellos tienen un sistema muy similar de retiro que se llama sistema de retiro ferroviario y por lo tanto, pues tampoco adquieren los servicios o los beneficios del Seguro Social. Entonces, en base a esto, pues de acá, ¿quiénes están cubiertos? Excluyéndolos a ellos, todas las personas, dijimos, que están legalmente instituidas en Estados Unidos y que pagan impuestos. O sea, esos son los dos requisitos. No necesariamente tuve que haber nacido acá, pero tengo que estar legalmente en Estados Unidos y pagar impuestos. Porque aunque haya nacido en Estados Unidos, pero si no pago impuestos, no puedo reclamar el beneficio del Seguro Social. Muy bien, entonces veamos. ¿Cómo se determinan los beneficios para el Seguro Social? Y aquí está la base para saber cómo determinar los beneficios. Entonces, una persona debe estar asegurada, ¿verdad? Estar asegurado bajo el programa del Seguro Social para, primero dijimos, sobreviviente, discapacidad y los beneficios de jubilación, ¿verdad? Para que pague. Los beneficios del Seguro Social se basan en cuánto tiempo, y aquí hay una palabra clave. Los beneficios se calculan en o sea, con dos parámetros. Primero, cuánto tiempo y cuánto estoy reportando. En base a estos dos factores, se van a calcular los beneficios. Entonces dice cuánto tiempo ha laborado una persona cubierta a lo largo de su vida. Y cuando hablamos de ha laborado es cuánto estamos pagando de impuestos, ¿verdad? De según lo que estemos reportando y por cuánto tiempo, en base a eso se calculan los beneficios. Entonces, existe lo que es el estado asegurado. Es decir, cuando una persona paga sus impuestos
y está legalmente en Estados Unidos, ¿en qué situación se considera como ya asegurado? ¿Verdad? Porque no puedo asumir de que, bueno, yo empiezo hoy a pagar mis impuestos y ya mañana me quiero jubilar o el próximo año me quiero jubilar, entonces este año voy a pagar impuestos. No, es decir, que tengo que tener un estado asegurado y eso es en función de tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo he reportado? Entonces dice acá, el Seguro Social establece la elegibilidad de beneficios basado en un estado asegurado. Hay dos tipos, ¿verdad? Que califican a las personas para los beneficios del Seguro Social. ¿Cuáles son? Primero tenemos el estatus de asegurado completo. Y luego tenemos, ¿verdad? Para ser considerado actualmente asegurado y por lo tanto elegible para beneficios de sobreviviente, el trabajador debe haber tenido, ahorita voy a mencionar esto. Estos son los dos estados que nosotros podemos mencionar, ¿verdad? Que uno es básicamente parcial y otro es completo. Entonces, para obtener un estatus de asegurado completo, ¿cuáles son los requisitos? Primero, un trabajador cubierto o para ser catalogado como asegurado completo debe de haber acumulado un total de 40 trimestres de crédito o equivalente a 10 años de trabajo, ¿verdad? Eso quiere decir que puedo, en promedio, estoy acumulando 4 créditos por año. Pero si yo reporto el mínimo creo que anda por 1,100 y fracción, ¿verdad? Dólares anuales, entonces voy a acumular en promedio un crédito al año. O sea, los créditos van a ser en función de cuánto estoy reportando. Entre más alto es mi reporte, pues voy a acumular más créditos. Entonces, por eso dice acá, ¿verdad? 40 trimestres de crédito o lo que equivale aproximadamente, por eso dice aproximadamente y no es un dato exacto, ¿verdad? Sino dice aproximadamente 10 años de trabajo, según el promedio, ¿verdad? De lo que se reporta anualmente. Entonces, para ser considerado actualmente asegurado y por lo tanto elegible para los beneficios de sobreviviente limitados, ¿verdad? Este es completo. Y este es limitado. Para ser considerado para los beneficios limitados, un trabajador debe haber obtenido por lo menos 6 créditos en el último periodo de 13 trimestres. Eso es equivalente a 4 años y medio, 4 años y fracción, ¿no? Entonces, dentro de los 4 años y fracción, tuve que haber acumulado por lo menos 6 créditos. Entonces, si se dan cuenta, no necesariamente voy a acumular 4 créditos al año, porque todo va a ser en función de cuánto estoy reportando. Entonces, el mínimo para tener derecho a reclamar los beneficios limitados, el mínimo que necesito es tener 6 créditos o 13 trimestres. ¿Alguna pregunta o duda hasta acá con los términos? ¿Puedo hacerle una pregunta, Aaron? Sí, dígame, Fausto. Conozco el caso de 2 personas. Uno, por ejemplo, que trabajó para la Unión. Él completó la cantidad de años, 30 y picos aportando, le descontaban a él en su rol y lo jubilaron. Hay otra señora también que está en camino, tiene 26, 27 años trabajando y legalmente, por supuesto, ¿no? Le descuentan a ella. Entonces, como ella dice, ya me falta como 5 o 6 años para jubilarme. Pero ellos no hacen impuestos. No, si no pagan impuestos. No sé, no, o sea, no sé si hacen impuestos o no, pero esa es en todo caso la línea de ellos. Automáticamente ellos de su sueldo, de su rol, es descontado Ok. para su jubilación. Ok. Automáticamente. O sea, miren, hay 2 formas. Recuérdense que muchas veces, si trabajamos en relación de Dependencia. ¿verdad? Pues obviamente tenemos un reporte, ¿verdad? Hay algunos formularios que nos exigen y pues ya presentamos los formularios y en base a eso pagamos impuestos. Entonces eso no hay pierde. La otra es que trabajemos de forma independiente, como lo vimos en la slide anterior, ¿verdad? Yo puedo trabajar de forma y pagar impuestos. Entonces acá, pues yo ya puedo reportar un promedio, ¿verdad? Y no va a ser un ingreso fijo. Entonces estoy pagando impuestos, pero ya lo tengo que hacer
yo, por decirlo así, manualmente, ¿no? Vengo y contrato a un contador y que paga mis impuestos. Entonces, de cualquiera de las dos formas, recuérdense que en Estados Unidos todo lo que se considera ingreso, ¿verdad? O ganancia, se constituye un ingreso ordinario, debo de pagar impuestos, así sea $1, ¿verdad? Entonces, Claro, yo no puedo reclamar, como usted dice, vaya, tiene 20 años, pero si no ha reportado o pagado impuestos, no puede reclamar beneficios. Porque los requisitos son pagar impuestos y estar legalmente, ¿verdad? Entonces son claro, dos cosas que claro, van a... ¿Mm? claro, Entonces, claro. Ok, gracias, Aaron. está bien, con Gracias. mucho gusto. Es lo mismo que una anualidad, recuérdense, o un seguro de vida. ¿Qué pasa? Si yo puedo comprar mi seguro de vida o mi anualidad, pero si yo dejo de pagarla, pues no puedo venir y reclamarle a la aseguradora porque no la pagué. Lo mismo pasa con la parte del seguro social. Si yo no pago mis impuestos, la prima en el seguro social son mis impuestos. Y en base a esto es que yo voy a reclamar beneficios, pero si yo no pago impuestos, no puedo reclamar beneficios porque es como que no pagar a mi prima. Entonces no tengo activo mis beneficios. ¿Me explico? Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta o alguna duda que tengan hasta acá. Muy bien. Entonces voy a ir a la slide siguiente. Veamos. Vamos a hablar un poquito de el pago, precisamente ahorita que hablábamos del tema de impuestos, ¿verdad? Tiene que ver con el tema de impuestos siempre, ¿verdad? Para poder exigir beneficios cuando hablamos del seguro social. Entonces, ¿cómo se determinan los beneficios? O lo que es lo que estamos tributando. Dice, los beneficios del seguro social están sujetos al impuesto federal sobre la renta si el beneficiario presenta una declaración de impuestos y su ingreso anual es arriba de $25,000. Entonces está obligado a pagar impuestos, ¿verdad? A reportarlos. Pero en conjunto, como pareja, el mínimo es de $32,000. En conjunto, individual, 25,000 y en conjunto, 32,000. ¿Verdad? Es por eso que muchas veces cuando ustedes están llenando algún formulario o algo, se les pregunta cuál es su promedio de ingreso, 25, 50, ¿verdad? Y siempre se pone de base 25,000, es por esto, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cálculo de los beneficios basado en el salario mensual promedio del individuo durante sus años laborales. Entonces, es ingreso, ¿verdad? Por tiempo. Nos da un total, ¿verdad? Para calcular nuestros beneficios. Básicamente esa es la fórmula. Entonces dice el monto primario, el PIA, se utiliza para establecer el beneficio. Es igual al beneficio de jubilación completa de los trabajadores a los 67 años, ¿verdad? Que ya lo mencionamos anteriormente. Recuérdense que anteriormente, las personas se podían jubilar a los 62 para un 80% y a los 65 para un 100%. Pero ahora hay que trabajar un poquito más, ¿verdad? Para que se jubilar. Entonces, ahora para tener el 100%, ¿verdad? Acá se menciona si un trabajador se jubila a una temprana edad, y aquí se menciona 63 años, sus beneficios de jubilación están sujetos a un 80%. Eso quiere decir que si me jubilo a los 66 años, igual voy a tener un 80%. No quiere decir que si yo me jubilo a los 63 años, voy a tener 80% y al llegar a los 67 se ajusta al 100%. No, si yo me jubilo al 80, sigo con el 80. Pero si yo quiero el 100%, tengo que trabajar hasta los 67 años para obtener el 100%. Entonces, dice aquí, ¿verdad? El PIA se basa en las ganancias promedio a lo largo de su vida. Entonces, en base a esto, ¿cuánto reportamos y por cuánto tiempo es lo que vamos a recibir de beneficios, ¿verdad? Es como se calculan los beneficios. No puedo especificar aquí un porcentaje fijo porque pues todos van a variar dependiendo el tiempo y dependiendo el reporte anual. ¿Ok? Entonces, voy a quitar esto y voy a ir a la siguiente slide. Entonces, miremos, vamos a ver el primer tipo de beneficios que el Seguro Social provee. Voy a sacar el lapicito. Entonces, encontramos el primer tipo de beneficio que es el beneficio de sobreviviente. Esto en pólizas privadas sería el seguro de vida.
¿correcto? Entonces, beneficios de sobrevivientes de seguro social o de beneficios por fallecimiento, ¿verdad? Paga un beneficio por muerte de una suma global o ingresos mensuales a los sobrevivientes de los trabajadores cubiertos fallecidos. Entonces, beneficios para sobrevivientes incluye una suma por muerte fija de $255 de cada uno, ya sea el cónyuge, ¿verdad? O los hijos de los sobrevivientes, ¿verdad? O sea, del que, en este caso, del que murió, pues se le da una suma de 250. No quiere decir que son $255 de beneficio, sino que esto es sumado a los beneficios que van a ser en función de cuánto pagó de impuestos. Entonces, en base a eso, le van a pasar un beneficio a los sobrevivientes, que normalmente es el 75% del ingreso del trabajador. O sea, si un trabajador estaba reportando $5,000 mensuales, ¿verdad? Significa que a los beneficiarios el gobierno les va a pasar un beneficio del 75% de esos $5,000 promedio, menos deducciones y otros impuestos pues, que se cobran al momento de pagar. Entonces, cuando se pagan estos beneficios, ¿verdad? Se les da los 250 a los que les sobrevivan, pero no quiere decir que si una persona estaba manteniendo a su hijo de 30 años, pues le van a dar el beneficio al hijo de 30 años. No, hay requisitos para eso. Para que un sobreviviente reciba el beneficio, debe de llenar estos requisitos. Primero, el cónyuge, vamos a hablar del esposo o la esposa del sobreviviente, que son, que no tienen hijos, ¿verdad? Que no hay hijos, sino que solo es la pareja. Dice que es elegible para los beneficios de sobreviviente a partir de los 60 años. Eso quiere decir que si el sobreviviente tiene 55 años, pero no tiene hijos, entonces el beneficio no aplica. No le van a dar ningún beneficio de sobreviviente. Ahora bien, pueda que la pareja tenga 55 años, menos de los 60, pero tiene hijos menores, entonces se aplica. Entonces, ¿quiénes se aplican? Acá se menciona un cónyuge de cualquier edad, siempre y cuando tenga hijos menores de 16 años. Entonces, aplica para el beneficio. Hijos menores de 18 años también aplican para el beneficio de sobreviviente. Y niños menores de 19 años aplican al beneficio siempre y cuando sean estudiantes a tiempo completo. En Estados Unidos se le da mucha importancia o se le da prioridad a la educación. Perdonen. Por lo tanto, ¿verdad? Un niño o un menor que sea o menor de 19 años puede aplicar al beneficio siempre y cuando esté estudiando a tiempo completo. Entonces el gobierno le va a pasar ese cheque, ¿verdad? Y luego los niños de cualquier edad, si están discapacitados antes de los 22 años, ¿verdad? Entonces se supone que pues ya a esta edad, si no están, si quedan discapacitados, pues ya está pagando impuestos, ya llegó al mínimo y puede recibir el beneficio de discapacidad por parte del gobierno, ¿verdad? Por eso es antes de los 22 años, si queda discapacitado, puede aplicar al beneficio de sobreviviente. Y siempre y cuando permanezca discapacitado, ¿verdad? Y también dice acá que el beneficio del Seguro Social provee, dijimos, el 75% del beneficio, ¿verdad? Dice, se otorga a un hijo menor de edad de un trabajador fallecido. Entonces, no es que le den el 100%, sino se reduce a un 75% del beneficio para los sobrevivientes. ¿Alguna pregunta o alguna duda hasta acá? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? Ok. Vamos a ir con la siguiente slide. Voy a quitar esto. El segundo beneficio que provee el Seguro Social, dijimos, ya vimos el de sobreviviente, ahora veamos la discapacidad. Lo mismo que proveen las aseguradoras privadas. Recuérdense que las aseguradoras privadas proveen discapacidad total y discapacidad parcial. En el caso del Seguro Social, solo provee discapacidad total, ¿verdad? Solo provee la total.
Y dice acá que solo disponible para trabajadores cubiertos que están completamente asegurados. Es decir, para que una persona pueda reclamar el beneficio por discapacidad, ¿qué estatus debe de tener ante el Seguro Social? Debe estar Legal. asegurado. Debe estar asegurado completamente. Y para estar asegurado completamente, ¿a qué se refiere? Pagando, que pague sus impuestos. Pero para estar con un estatus asegurado completo, un estatus completo, ¿se recuerdan que lo vimos? ¿A qué se refiere un estatus completo? Tener todos los quarters completas. ¿De cuánto era? 40. 40 trimestres, perdón, Correcto. ¿verdad? 40 créditos o 10 años, ¿verdad? Entonces, recuérdense que la discapacidad solo aplica para los que están completamente asegurados. Eso quiere decir que si una persona no llena ese requisito y queda discapacitado, no aplica al beneficio del Seguro Social, ¿correcto? Dice aquí, los beneficios de ingreso por discapacidad se pagan al trabajador cubierto por el monto primario, ¿verdad? O el monto PIA, conocido como PIA, después de un periodo de espera de 5 meses. Recuérdense que este periodo de espera no paga. Los periodos de espera, periodos de eliminación, cuando hablamos de discapacidad, ¿verdad? Ya hemos visto periodos de probatoria, todos estos periodos no pagan. Entonces, aquí en el Seguro Social se provee un periodo de espera de 5 meses. Durante estos 5 meses, el discapacitado no va a recibir beneficios. Entonces, solo disponible antes de los 67 años. ¿Por qué el beneficio de discapacidad está disponible solo antes de los 67 años? Que es cuando te jubilas. Correcto. Es cuando me jubilo. Entonces, claro, yo me puedo jubilar a los 63 años, pero vamos a suponer que a los 63 años quedo discapacitado. No me van a decir, bueno, pues es mejor de una vez jubilémoslo. No, porque mi objetivo era llegar al 100%. Yo no me quiero quedar en un 80%, ¿verdad? Yo quiero llegar al 100%, por lo tanto, entonces el Seguro Social me va a proveer el beneficio de discapacidad. Llego a los 67 años, entonces sí, ya me jubilo al 100% y ya no aplico al beneficio de discapacidad, pero sí al beneficio de jubilación, ¿verdad? Dice, no paga incapacidad parcial. Ojo, el Seguro Social no paga discapacidad parcial, solo discapacidad total. El beneficio dice acá, o beneficios por discapacidad a corto plazo. Cuando hablamos corto plazo, dice aquí la discapacidad debe ser total y se espera que dure 12 meses o que termine en la muerte. Entonces, cuando hablamos corto plazo en Seguro Social, ¿hablamos de cuántos meses? O veámoslo de otra forma. ¿No eran dos? ¿Perdón? Dime, Melissa. 2 meses, no, no eran 2 meses. No, ¿verdad? No, mire, o veámoslo de otra forma. Cuando hablamos discapacidad a largo plazo, ¿es a partir de cuánto tiempo en el Seguro Social? De los 12 meses. Ah, 12 meses. Pólizas privadas, largo plazo, ¿es a partir de cuánto tiempo? 6 meses. ¿Seguro? 24 meses. Es 24 meses. 4 ¿No? meses seguros para largo plazo en pólizas privadas. 24. 24. Ah, ok, 24. No, ahora sí, ahora 24. 24 meses, ¿verdad? Cuando hablamos por la parte privada, cuando hablamos de largo plazo es a partir de 24 meses en adelante. Cuando hablamos de corto plazo es hasta 24 meses. En Seguro Social hablamos
corto plazo hasta 12 meses, largo plazo de 12 meses en adelante. El Seguro Social no cubre corto plazo, solo discapacidad a largo plazo, que es discapacidad, se considera, ¿verdad?, que una persona no pueda trabajar en 2 o más actividades de la vida diaria y que un médico certifique que la discapacidad va a ir más allá de los 12 meses. Por lo tanto, es considerado discapacitado y entonces puede aplicar al beneficio. Entonces, estos son los requisitos para poder reclamar el beneficio de discapacidad por parte del gobierno. Los beneficios se pagan mensualmente al trabajador discapacitado. Ojo, al trabajador. Recuérdense que siempre, cuando se habla de discapacidad, sea por el seguro social, sea por seguro grupal o por seguro individual, el beneficio por discapacidad siempre va a ser para sustituir los salarios del discapacitado. Porque como ustedes ya vieron, van a encontrar muchas preguntas cauciosas que las plantean de diferente forma y de que hay un grupo de personas, entonces el beneficio de discapacidad se lo van a pagar, si es no contributivo por parte de una empresa, se lo van a pagar a la empresa, ¿a quién se lo van a pagar? A los dependientes o al asegurado. Entonces, siempre el beneficio va a ser para el asegurado o discapacitado, ¿verdad? Entonces, dice acá, los beneficios incluyen pagos mensuales al trabajador, beneficios conyugales y beneficios para niños, ¿verdad? Definición de discapacidad, y aquí se menciona. La discapacidad debe ser el resultado de un impedimento físico o mental médicamente determinable que se espera que resulte en la muerte prematura o que por lo menos dure más de 12 meses, porque debe de ser considerada una discapacidad a largo plazo, y largo plazo son 12 meses. Pregunta de examen, ¿verdad? Entonces son datos que ustedes deben de manejar, ¿verdad? Estos tiempos manejémoslos, recordemos, en pólizas privadas y en pólizas del Seguro Social normalmente son la mitad de tiempo, ¿verdad? Cuando hablamos acá discapacidad a corto plazo, ¿verdad? Dijimos en las privadas son 24 meses, en el Seguro Social 12 meses. Y largo plazo es a partir de ese tiempo. Melissa, ¿tiene la mano ahí levantada? Dime. Sí, la discapacidad recurrente, ¿qué tiempo era eso? Es en la Esa es privada? pregunta de examen, gracias. No estamos, o sea, lo vamos a ver en clase, ¿verdad? Pero igual les doy este dato para que ustedes, eso lo vamos a ver en la clase de discapacidad, pero discapacidad recurrente, perdón, se considera recurrente cuando la discapacidad es en un periodo no más allá de los 6 meses. A partir de los 6 meses, ya se considera una nueva discapacidad. ¿Y cuál es la diferencia entre una discapacidad recurrente y una discapacidad no recurrente? La diferencia es, voy a poner un ejemplo, yo quedo discapacitado, entonces reclamo el beneficio del Seguro Social, perdón, de discapacidad. A los 2 o 3 meses, normalmente cuando hablamos de discapacidad a corto plazo es un mínimo se considera mínimo de 3 a 6 meses, ¿verdad? A corto plazo, o sea, es el mínimo o discapacidades de corto plazo, ¿verdad? El mínimo, el máximo son 12 meses o 24 meses, ya lo vimos, pero el mínimo en promedio son, ¿verdad? 3 a 6 meses, que es el mínimo de corto plazo. Entonces, cuando yo reclamo el beneficio por discapacidad, vamos a suponer, entonces quedo discapacitado 3 meses. Me recupero, pero tengo una recaída al siguiente mes. Entonces, solo ha pasado un mes. Eso quiere decir que estoy en una discapacidad recurrente. Y si estoy en una discapacidad recurrente, la diferencia es que la discapacidad recurrente ya no tiene periodo de eliminación, ¿verdad? A diferencia de que si yo quedo discapacitado 3 meses, pasan 6 meses y vuelvo a quedar discapacitado, entonces ya no se considera una discapacidad recurrente, sino que se considera como una nueva discapacidad y por lo tanto tengo que pasar nuevamente por un periodo de eliminación. Esa es la diferencia. No sé si respondo la pregunta o si hay alguna otra duda que tenga. Yo tengo una. Sí, Gaby, dime. Sí, ya va que estoy copiando. Un momento. Aquí. Ok. Cuando estás hablando del periodo mínimo de 3 meses y todo eso,
Periodo mínimo de 3 meses. Eso es en seguros comerciales, ¿correcto? Porque en el seguro social esos 3 meses no aplican, es a partir de los 12 meses, ¿correcto? El Seguro Social dice que hay un periodo de espera de 5 meses. 5 meses. Ok. Ujú. Porque el Seguro Social, o sea, es sí o sí. Mientras que recuérdate que en las pólizas privadas yo puedo elegir los tiempos en base a cuánto estoy pagando de prima. Claro. Ujú. Ujú. Ok, gracias. Sí, con gusto. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? El Seguro Social, pues aquí se menciona periodo de espera de 5 meses. Este viene siendo como un periodo de eliminación, ¿no? Los periodos de espera no pagan, ¿verdad? Entonces, el periodo de eliminación en discapacidad recurrente, en la segunda discapacidad ya no hay un periodo de eliminación. Después de los 6 meses, pues ya no se considera recurrente y por lo tanto hay nuevamente un periodo de eliminación. Esa es una pregunta de examen. La pregunta que normalmente viene en el examen con ese tema es, una discapacidad recurrente se considera discapacidad recurrente a menos que el asegurado haya quedado discapacitado y haya recaído después de cuánto tiempo, pero dice a menos, o sea, a partir de cuánto tiempo ya no es recurrente. Y dice 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, ¿verdad? O 24 meses. En este caso, la respuesta correcta es 6 meses. A partir de 6 meses en adelante ya no es recurrente. ¿Ok? No sé si hay alguna otra pregunta que tengan o alguna duda para poderla responder. O no sé si me voy a entender con el término, ¿verdad? Si hay alguna duda con esto, si no, pues me dicen, ¿sí? Para poder buscar otra forma. Muy bien. Si no hay otra pregunta, vamos a continuar acá. Voy a dar esto. Vamos a ir con la siguiente y luego tenemos el beneficio de retiro o jubilación, ¿verdad? Que es el más conocido básicamente por el Seguro Social. O sea, muchas personas cuando escuchan Seguro Social es a jubilación, ¿no? Pero el Seguro Social tiene muchos beneficios adicionales a la jubilación, como algunos que estamos viendo ahorita, ¿no? Claro, hay beneficios, en este caso, para militares, ¿verdad? Que son otro tipo de programas o de coberturas que provee el Seguro Social. En este caso, ¿verdad? Cuando hablamos de jubilación, tenemos los beneficios solo están disponibles para trabajadores cubiertos que están, ¿qué dice? Completamente asegurados. Ojo, una persona se puede, como el ejemplo, ¿verdad? Que Fausto comentó, ¿verdad? De algunas personas que estaban, tenían más de 24 años de estar trabajando y pues iban a jubilar. Claro, si se pueden jubilar, en la edad más temprana para jubilarse dijimos que son 63 años para poder recibir el 80%. Pero vamos a suponer que una persona empezó a pagar sus impuestos a los 59 años. Entonces, y se quiere jubilar a los 67. Dice, ok, ya llegué a los 67, me voy a jubilar al 100%. Claro, ya llegó a la edad, pero no ha cumplido el tiempo para que se considere completamente asegurado, porque el tiempo dijimos que eran 40 trimestres, ¿verdad? O equivalente a 10 años. Este es el requisito para poder estar o ser considerado completa o totalmente asegurado, ¿verdad? Los beneficios se pagan mensualmente. O sea, es un cheque que va a llegar mes a mes. Esa es la jubilación, pues como un ingreso. Si un trabajador cubierto se jubila a una edad normal, que son los 67 años, ¿verdad? Que es la edad normal, va a recibir el 100%. Pero si se jubila a los 63 años, que es la edad mínima, va a recibir 80%. Eso quiere decir que si se jubila a los 65 años, ¿cuánto va a recibir? El 80%. 80%, ¿sí? Si se jubila a los 66 años, va a recibir igual el 80%. Entonces, debe jubilarse a los 67 para recibir el 100%, ¿verdad? Entonces, Ya va, tengo una duda. sí, dígame, dígame. Uh-huh. Por eso dije no. Cuando recibes el 80% es porque te quieres jubilar a una edad temprana que son los 63 años. Es el mínimo, ajá, Ujú. correcto. Pero la edad promedio son los 65. Sí, lo que pasa es La que máxima es 67, ¿correcto?
Para tener el 100% es 67 años. Es decir, que si alguien se jubila a los 65, va a tener solo el 80%. O sea, es la edad promedio, ¿verdad? Como tú dices, pero esto de hecho cambió hace como 2 años más o menos que cambiaron de 65 a 67 años. Pero por eso todas las coberturas, porque anteriormente la edad para jubilarse al 100% eran 65 años, es por eso que todas las coberturas, incluso las anualidades y todo lo demás, se toma como referencia a los 65 años, ¿verdad? Y quedaron prácticamente como base 65 años, pero solo el Seguro Social prácticamente cambió de 65 a 67 años. Entonces, esto es más o menos, como les digo, un promedio de 2 años para atrás, ¿verdad? Que aumentaron de 65 a 67 años. Entonces, para poder tener derecho al 100%, primero necesito los 10 años, ¿verdad? O 40 trimestres y llegar a la edad de 67 años. Entonces ya me puedo jubilar al 100%. Correcto. Ahora sí. Ya Ok. cambié mis anotaciones. Ok. No sé si hay alguna otra duda o alguna pregunta que tengan. Aarón, una pregunta, pero si una persona comenzó trabajando a temprana edad, ejemplo, 20 y pico de años, y por ahora está creo que a los 50, 50 y pico, completó ya y se jubila, y conozco personas así jóvenes que se han jubilado porque comenzaron trabajando temprano, ¿sí? Entonces su jubilación no necesariamente va a llegar a que ellos tengan los 65 años. Recuérdense que todo va a ser en función. Primero, ¿qué pasa? Voy a poner no sé si comprendo la pregunta. Voy a poner un ejemplo. Yo empecé a pagar impuestos a los 25 años. Llego a los 50 años, ya pagué 25 años. Entonces, bueno, ahora entonces me voy a esperar, ya no voy a pagar impuestos y me voy a esperar de aquí a los 65 años para jubilar, porque ya tengo el tiempo. Pero eso no aplica. ¿Por qué? Porque básicamente no estoy reportando mis impuestos. Entonces, ¿qué va a pasar? Al final, cuando me quiera jubilar, el Seguro Social me va a pedir un reporte de los últimos años, que nos reporte qué pasó esos años. Realmente no recibí, no gané, no trabajé, ¿verdad? Entonces necesita y es ahí donde van a venir las multas y todo lo demás. Entonces, recuérdese que yo debo, siempre y cuando yo gane, yo tengo que reportar impuestos. El mínimo, claro, el mínimo son 65 años, perdón, 10 años o 40 trimestres. Ese es el mínimo para poder reclamar, pero este es un requisito. El siguiente requisito es llegar a los 67 años. Y el siguiente requisito es como responsabilidad de todo ciudadano o toda persona residente en Estados Unidos, ¿verdad? Es pagar impuestos. Es decir, que como decía, ¿verdad? Pagar primero al César, o sea, es parte de nuestra responsabilidad. Entonces no podemos decir, ¿verdad? Que si yo llego a los 50 años y ya cumplí, bueno, entonces ya no voy a pagar y después espérame, no, porque entonces ya no voy a aplicar. Es un requisito y debo estar al día con mis pagos. Es lo mismo que recuerden, es lo mismo que con un seguro privado, ¿verdad? No puedo decir, bueno, ya lo pagué, a menos que sea de pago limitado, ¿verdad? Pero en este caso no puedo decir, bueno, ya pagué un número de años, entonces ahora me espero. No, si yo quiero mantener vigente mi cobertura, debo de continuar pagando la prima. En este caso, para mantener vigente mi cobertura o estar activo, debo de estar reportando mis impuestos, porque si llego acá, me van a investigar y necesito estar al día con mis impuestos. Si no estoy al día, no voy a tener derecho a reclamar ese beneficio, aunque cumpla los 40 trimestres o los 10 años, pero si no estoy al día, no voy a poder jubilar. Entonces, no sé si respondo la pregunta, si hay alguna duda. Correcto, Aaron. Correcto. Igual yo voy a conversar con ellos para ver cuál es realmente su situación. Muchas gracias, Aaron. Con mucho gusto. No sé si hay alguna otra pregunta o alguna duda que tengan. Adicional a eso, profesor. Sí, dime, Elvis. Independientemente, pongamos un ejemplo de que una persona empieza a pagar impuestos a los 25, como dijo usted, cumple sus 40 periodos de pago de impuestos. Si decide jubilarse, ¿puedo optar por eso o no es aplicable en ese momento? O sea, poniendo el ejemplo de que va a tener 50 años.
O sea, no te puedes jubilar a los 50 años. O sea, Ok, ok, esa era ya cumpliste, la duda. ajá, ya cumpliste uno de los requisitos, pero el segundo requisito es, ¿verdad? O sea, Pagar. el factor tiempo ya lo tengo, es decir, que ya estoy completamente asegurado. Entonces, ¿eso qué me garantiza? Que si yo muero o quedo discapacitado, ya tengo el derecho al 100% en esa situación. Pero para poderme jubilar, el segundo requisito es tener 63 años o más, ¿verdad? Es llegar a la edad. O sea, son estos dos requisitos. Y el beneficio que voy a recibir mensual, recuérdense que va a ser en función de cuánto reporto anualmente más el tiempo que pagué impuestos. Y en base a eso va a ser mi jubilación, ¿verdad? En base a cuántos años pagué y en base o la suma que estoy reportando anualmente, y en base a esos dos factores se calcula la jubilación, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que que dos personas reportaron $5,000, una reportó 15 años y la otra reportó 40 años, entonces obviamente no van a tener el mismo beneficio de jubilación, porque va a ser el factor tiempo y el factor cantidad. Entonces, eso es lo que determina cuánto va a recibir de jubilación, ¿verdad? Pero hay dos requisitos, como menciono. Primero es el cumplir el estatus asegurado completo, y segundo, llegar a la edad mínima de 63 años, sin deudas fiscales. Y cuando hablamos de deudas fiscales es que no deba impuestos de años anteriores, ¿verdad? Eh, no sé si respondo las preguntas, si hay alguna duda o si me voy a entender. ¿Dudas, Sí, preguntas? señor, quedó todo claro. Ok, gracias. Muy bien, entonces, básicamente, veamos acá los usos del seguro de vida, ¿verdad? El papel. Tuve que reiniciar para que se volviera bien. Ok, veamos acá. El papel valioso que desempeña el seguro de vida al proporcionar un beneficio por fallecimiento se reconoce fácilmente. Lo que a menudo pasa por alto o no se comprende son los muchos beneficios de vida, del seguro de vida, específicamente del seguro de vida entera. Entonces aquí voy a mencionar ya para ir terminando, ¿verdad? Solo estos datos que son adicionales. Acá se calcula en base al valor de la vida del ser humano. Entonces, eso tiene que ver con jubilación, tiene que ver con seguros de vida, tanto privados como por el gobierno, ¿verdad? En base al valor de la vida humana. ¿Y qué tiene que ver? La cantidad de dinero que se espera que una persona gane a lo largo de su vida. Por eso es, entre más avanzada es la edad, las pólizas las coberturas o las primas son más altas, ¿verdad? Entonces, para determinar el monto nominal del seguro de vida que se necesita, ¿verdad? Con lo que se asigna un valor en dólares en la vida del individuo. Entonces, esto va en función al enfoque de necesidades. Y cuando hablamos de enfoque de necesidades es gastos finales, que se conoce como el whole life, ¿verdad? Que este es el beneficio puro, tal cual del seguro de vida, ¿verdad? El whole life o los gastos finales. Ese es el beneficio principal del seguro de vida, ¿verdad? Dependiendo el enfoque de necesidades, es si una persona dice, ok, yo cuando muera quiero que me repatrien, si vamos a trabajar con un mercado hispano, pues si me repatrien a mi país, o quiero que me cremen, la cremación es lo más económico. Un entierro normal en Estados Unidos, pues ya sube de precio, pero lo más costoso es una repatriación que puede ir de $20,000 a más. Fondo de vivienda, aquí entra lo que es también el ADD, ¿verdad? Fondo de educación, también se puede trabajar con un ADD. Ingreso mensual, ¿verdad? Que son beneficios familiares, que es un ingreso mensual que le llega a la persona por un periodo de tiempo. Fondos de emergencia, ¿verdad? Hay un beneficio que normalmente se conoce como A71. Ustedes, cuando ya estén trabajando directamente con las pólizas, las aplicaciones, van a conocer todo este tipo de coberturas. Necesidad de los ingresos si está discapacitado o enfermo, es decir, que si va a querer un beneficio por discapacidad, ese beneficio se calcula en base a lo que está registrando como ingreso mensual, ¿verdad? Ingresos de retiro o jubilación, conservación del patrimonio,
utilizando un seguro de vida para permitir que los herederos paguen los impuestos del patrimonio. Entonces, este es el enfoque de necesidades. Ya para ir terminando, tenemos acá financiamiento de compra-venta para propietarios únicos, ¿verdad? Está lo que es hay un plan de continuación de negocios en 2 pasos para mantener un negocio en funcionamiento. Es decir, este tipo de seguro no es como el seguro de vida convencional, que yo compro un seguro de vida para dejarle un beneficio a mi familia. El seguro de plan compra-venta significa que yo establezco, vamos a suponer que yo voy con el dueño de una empresa, yo trabajo en una empresa y le digo, ok, yo quiero comprar un seguro de plan de compra-venta, pero esto normalmente aplica para empleados, pero empleados clave. Eso quiere decir que si el dueño de la empresa muere, o sea, yo compro el seguro y lo estoy comprando para el propietario, pero yo soy el dueño de la póliza, yo la pago, pero es un beneficio para un tercero, sobre la vida de un tercero. Entonces, en este caso, yo hago un plan compra-venta, significa que yo compro el seguro de vida sobre la vida del dueño de la empresa. Si el dueño de la empresa muere, el beneficio del seguro compra a la empresa y la empresa pasa a mi propiedad. Este es un tipo de póliza que yo puedo comprar siempre y cuando llegue a una negociación con el propietario de la empresa. Por eso se llama plan de compra-venta. Y luego tenemos pólizas de seguro, ¿verdad? El empleado adquiere una póliza de seguro, ¿verdad? De vida sobre la vida del propietario. Entonces, esto ya es sobre la vida del propietario. Aquí el plan de compra-venta es para dueños de empresa. Luego tenemos compensación diferida, ¿verdad? El plan de continuación salarial y el split dollar. ¿Cuál es la diferencia? Compensación diferida es un beneficio ejecutivo que un empleador puede usar para pagar a un empleado altamente remunerado en una fecha posterior, si en caso queda discapacitado, ¿verdad? Es un seguro para trabajadores. El plan de continuación salarial es, pues básicamente, si queda discapacitado, ¿verdad? Un empleado, entonces, o muere, el empleador no tiene ninguna responsabilidad sobre la familia o los dependientes, sino que es el seguro el que paga un beneficio, ¿verdad? Y el plan Split Dollar es un acuerdo en el que el empleador y el empleado comparten el costo de comprar una prima de seguro de vida para el empleado. Este es un método de compra seguro, no una póliza de seguro en sí misma, ¿verdad? Y muchas veces es una combinación de un seguro de vida a término y de vida entera. Esto también se conoce como un plan contributivo. Recuerden que cuando es contributivo es donde el trabajador y el empleador comparten los costos de la prima, ¿verdad? Estos son algunos temas adicionales que básicamente todo esto va relacionado también con el tema que vimos el día jueves, ¿verdad? Que era el tema de anualidades. Entonces, perdonen que me haya salido un poquito del tema acá, pero esto era complemento del tema anterior. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta o duda en general con los temas que vimos el día de hoy. Solo como referencia, el día jueves vamos a trabajar vamos a entrar de lleno a trabajar pólizas de salud, pero vamos a empezar a trabajar lo que es gastos básicos y gastos mayores, ¿verdad? Que de ese tema también en el examen ustedes van a encontrar algunas preguntitas. ¿Duda? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda en general? ¿Ok? Si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, entonces, bueno, hemos terminado la clase el día de hoy. Les agradezco por su tiempo, ¿verdad? Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, saben que me la pueden hacer por el chat y pues, aunque sea tarde, pues trato de responderle a la medida posible. El día de mañana, de igual forma, voy a estar enviándoles otro simulador con otras 10 preguntas y recuérdense que son preguntas de alta probabilidad. Solo quiero hacer bueno, tengo alguna persona, no sé si está aquí. Déjenme ver. ¿Alguien tuvo problemas? Sandra me comentó que tenía problemas para iniciar su simulador. Sé que otras personas me escribieron haciéndome preguntas sobre o dudas que tenían sobre algunas preguntas, entonces asumo que no tuvieron problemas con el quiz, pero ¿alguien más, aparte de Sandra, tuvo problemas para abrir el quiz? Yo batallé, bueno, a los 2 primeros intentos no me permitía, pero luego ya después pude ingresar.
desde el celular. pero al principio no me regresaba ¿cómo se llama? Al link. Ajá, O sea, yo lo presionaba y no me sacaba, me llevaba otra vez ahí, pero finalmente sí lo pude hacer. ok. Maestro, yo presioné el botón y me salía que ingresar algunos códigos o un número o algo así, y me salí, lo cerré y lo volví a abrir y luego ya me dejó que pusiera el nombre y que continuara. Ok, pero sí lo pudieron trabajar, ¿verdad? Sí, es que me reportaron de que alguna persona Sí, no les dejó pasar, ¿verdad? Por eso tenía la duda, pero si igual, si pueden bajar siempre la aplicación, siempre va a ser mejor para que lo hagan a través de la aplicación, ¿verdad? Para que no tengan ningún inconveniente. Con los audios o las respuestas no han tenido problema. Ah, con los audios. ujú, Ha habido, bueno, en este último no, en ninguna de las 10 preguntas hubo ok, los, y en el primero creo que fue en dos respuestas y en el otro fue algo similar, no sé si 2 o 3, que conmigo estaba distorsionado el audio. ok. Cuando si está distorsionado, eso tiene que ver con un poco con el tema de la transferencia de datos o la velocidad del internet, ¿sí? A veces se satura mucho, entonces cuesta que cargue. Yo les pregunto esto porque en las respuestas se pueden poner como texto. El problema es de que si se ponen como texto, las respuestas son muy limitadas. Por eso decidimos hacerlo por audio, porque pues se puede ampliar un poquito más y tratar de explicar el tema, ¿verdad? Pero si hay problema con la reproducción de audios, pues entonces se trabaja con textos, ¿verdad? Entonces, por eso hacía la pregunta, si consideran que les está funcionando bien los audios, pues podemos continuar con los audios, ¿ok? Profe, no hay manera de que a veces, o sea, yo veo que da la respuesta usted hablada y a veces la quiero volver a escuchar como que no me queda clara y ya no se termina de repetir toda y me sigue a la siguiente pregunta y ya de cuenta que ya me quedo así. No hay manera de poderla repetir la respuesta Eh, de usted. no sé si lo han intentado hacer a través de la aplicación. Sí, yo estoy dentro de la aplicación, pero me corta la voz al segundo intento que la quiero repetir. O sea, ya no deja continuar. Déjame, voy a revisar bien los settings de esto, porque si sigue con eso, pues lo que puedo hacer es continuar con texto. Es decir, que ya no poner los audios, sino que continuar con texto. Sí, entonces, voy a tratar de chequear eso, Melissa, si ya la segunda vez que me lo mencionan, ¿ok? Pero voy a tratar de corregirlo y si en caso no se puede, vamos a continuar con texto, ¿sí? Sí, muchas gracias, profe. Está bien. Bueno, les agradezco a todos por su tiempo, y el día de mañana pues les mando el simulador. Espero no hayan problemas para el día de mañana, ¿verdad? Que todo lo puedan realizar, pero por favor cualquier duda que tengan, si tienen problemas, con toda confianza escríbanme y yo trato de responderles lo más pronto posible. Y nos estaríamos viendo, si Dios lo permite, el día jueves. Así que les deseo feliz noche a todos, que Dios me lo bendiga y nos vemos pronto. ¿Ok? Gracias, Aarón. Buenas noches. Buenas noches a todos. Que tengan buena noche. Hasta pronto.